Pido que haga un uso racional del tiempo. Ha excedido la diputada muy por encima de lo planeado, así que le vamos a recortar un poco a usted. Gracias. Sí, presidente, no hay ningún deseo de extenderme más de lo necesario, porque quedan solamente algunas puntualizaciones que hacer después del muy buen informe que nos brindó la diputada Tolosa Paz de la posición expresada en nuestro dictamen. Algunas insistencias solamente. No nos debería sorprender, le digo a la diputada presidenta del plenario de legislación penal, que podamos tener un trato respetuoso en las profundas diferencias políticas que tenemos y que eso se canaliza inclusive en la vida parlamentaria. No fue el mismo trato, por ejemplo, el que recibimos ayer en el plenario de Unión Europea-Mercosur. Y el proceso que se fue dando, expresado en los dictámenes ahora, nosotros reconocemos que fue el propio Congreso de la Nación el que dio un debate muy fuerte, con muchos especialistas, con una enorme mayoría, recién, como decía nuestra compañera Victoria, manifestándose en posiciones distintas a las que plantea hoy el oficialismo, pero que ha sido probablemente, y lo vengo siguiendo al menos del 2008 para acá, el espacio de tiempo con un debate más intenso y más rico que hubo. No me gusta el resultante y por eso expresamos esto en nuestro dictamen, pero el proceso vale la pena tenerlo en cuenta. Segundo elemento, no venimos solamente con miradas, con posicionamientos, sino que venimos también con experiencia de vida distinta respecto a este tema. Y eso nos atraviesa absolutamente a todos los bloques parlamentarios. Cuánto de corazón, cuánto de cabeza, cuánto de mero abordaje jurídico, cuánto de pasión le ponemos a este tema depende mucho de las experiencias. Y creo que ese es un elemento central. Si nosotros en estos temas no somos capaces de ponerle los rasgos de humanidad, de sensibilidad y de empatía que necesitan todos para que podamos tener un abordaje serio. Tercero, nos cansamos de hablar de federalismo en la Argentina. Se habla mucho de eso. Sin embargo, en este tema, cuando escuchábamos a todos los especialistas, a todas las organizaciones, a todos los juristas del interior de la Argentina, todos se manifestaban en contra de la propuesta del oficialismo. Entonces, cuando me conviene, el federalismo es un elemento a tener en cuenta. Cuando no me conviene, no. Entonces, este tipo de temas me parece que también merece escuchar las voces. Porque se escucharon voces muy potentes. Yo sé que hay algunos, ni siquiera lo digo por una cuestión de orientación religiosa, pero la manifestación de la pastoral social, de la pastoral carcelaria, de Cáritas, para los que venimos medio del palo sabemos que no es fácil que coordinen hasta algunos lugares de expresión en común. Pero ha sido muy potente alrededor de que tengamos en este tema todos los cuidados que debíamos tener. Lamentablemente fueron desoídos. El pronunciamiento de UNICEF, clarísimo, UNICEF. Digo porque después, cuando suceden eventos o convocamos personas, hablamos de UNICEF y después hacemos todo lo contrario a lo que nos proponen, ¿no? Y a las advertencias que nos realizan. La Sociedad Argentina de Pediatría, que ha dado en la tecla en muchos abordajes, después lo va a decir nuestro compañero diputado Barbour, respecto a cómo hoy la neurociencia tiene mucho para decir respecto a este tema. Hay un montón de aportes que se hicieron que lamentablemente no fueron tenidos en cuenta. La definición de la edad, señores diputados, señora diputada, señor presidente, nos lleva a un lugar donde terminamos desmereciendo el resto del debate. Está claro que el abordaje que hace nuestro dictamen sobre los niños, niñas y adolescentes no punibles, como recién nos decía Victoria,
es extremadamente superador a lo que plantean cualquiera de los otros dictámenes. Por un hecho fundamental, algunos ni siquiera hablan de todo eso o lo mencionan al pasar. Por lo tanto, se van a volver a encontrar, por priorizar la definición de la edad, con un vacío no normativo, con un vacío de acción, de política pública, alrededor del tema de los niños, niñas y adolescentes no punibles. Y eso es central que se den cuenta. Es un mal abordaje el del dictamen de mayoría para situaciones que se pueden dar mañana, pasado. Nosotros no desmerecemos la cuestión de las víctimas, al contrario. Cuando nosotros planteamos la cuestión de las estadísticas, lo hacemos no para desmerecer a las víctimas, todo nuestro respeto y nuestro acompañamiento a ellos, sino al contrario, lo hacemos para darnos cuenta de que acá no está la solución plena del problema, sino que hay una cantidad de situaciones que se deberían resolver de otra manera y que no se están abordando. Agrego un elemento más. Ayer escuché muy atentamente a una diputada de La Libertad Avanza, creo que encabezó la lista en la provincia de Corrientes, que con muchísima sensibilidad hablaba sobre la situación de su provincia y de la necesidad de contar con un acompañamiento de políticas públicas. Hablaba de educación, de clubes, de espacios. No la nombro porque después me va a pedir réplica, pero no estoy diciendo nada negativo respecto a ella. El problema es que este dictamen que ustedes ponen a votación no dice una palabra sobre la cuestión preventiva. No solamente le quitan jerarquía al abordaje imprescindible de las niñas, los niños y los adolescentes no punibles, sino que no plantean una acción en el terreno de lo educativo, en el terreno de la inclusión, de la promoción de derechos, del abordaje de las familias, del abordaje de los clubes, de ver cómo integramos a la comunidad organizada alrededor de un tema que nos tiene que preocupar y que nos tiene que ocupar en dar la respuesta. Y así llego, creo que es el último punto, presidente, a la cuestión presupuestaria. Porque la cuestión presupuestaria es absolutamente escasa desde lo cuantitativo, pero además que es tramposa de la forma en que está redactado. Quisieron, en el dictamen de la mayoría, agregar un párrafo que, entre comillas, tranquilice a las provincias, como diciendo, si para implementar esto van a recibir lo que necesitan. No dice eso. Señores diputados y diputadas de las provincias, que todos nacimos en alguna provincia y por lo tanto todos tenemos que pensar en cómo esta ley se implementa en nuestro territorio, no dice eso. Está más cerca de plantear acciones de cooperación interinstitucional provincia con provincia que en responsabilizar al Estado Nacional del financiamiento necesario que tiene que tener este tema en los tres abordajes. Los punibles, los no punibles y los preventivos. Hay 0 peso para la prevención, hay 0 peso para el abordaje de los no punibles y hay un abordaje desde el punto de vista presupuestario ínfimo para financiar todo este sistema que no incluya a las provincias argentinas. Y esto te lleva a una discusión final, porque el martes hubo una cosa de que si había un nuevo proyecto del oficialismo respecto a este tema, y cuando hablaba de vigencia, ese texto decía claramente que la ley entraba en vigencia del momento de la promulgación y de la exposición, la publicación, esa era la palabra que no me salía, en el boletín oficial. Ahora le encuentran una cosa de 180 días, pero lo cual refleja algo más. Mañana tenemos un problema, Dios no lo quiera, y esto no está implementado además de la medida de sanción del Senado, ¿no? Pero lo que sí es importante plantear, que nosotros lo dejamos también en nuestro dictamen, clarificado, que la implementación tiene que ser cuando esté la totalidad de los dispositivos funcionando. En nuestro dictamen lo planteamos así, sin modificar la edad, abordando con toda la seriedad la situación de los niños, niñas y adolescentes no punibles, inclusive ante situaciones de gravedad, de delitos graves, como planteamos los últimos. Lean los 3 últimos párrafos de nuestro dictamen, del artículo 3, léanlo.
merece ser tenido en cuenta porque presenta una solución a muchos de los problemas, todo el artículo 3. Nuestro bloque trabajó muchísimo en el artículo 3, pero especialmente lo que permite en los últimos 3 párrafos abordar la situación ante situaciones como la que se vivió en mi provincia en más de una ocasión. Por lo tanto, el presupuesto es absolutamente deficiente. El plazo de implementación debería responder a que esté todo garantizado. Y cierro, presidente, diciendo esto. Ayer molestó en algún momento que un compañero de nuestro bloque, Juan Carlos Molina, diga algo, use una palabra que a muchos les molesta, pero con la que coincido totalmente, que es la palabra carancheo. Lo digo porque yo quiero decir algo. Yo recuerdo las charlas que tuvimos con nuestros compañeros y compañeras de la provincia de Corrientes con el tema Loan. Y con qué seriedad, con qué respeto, con qué prudencia, con qué sensibilidad nuestros compañeros y compañeras diputados jamás se engancharon en una situación de carancheo ante una situación dramática como la que se vio y que se sigue viviendo, porque el tema no está solucionado. Yo recuerdo las charlas telefónicas que teníamos, no solamente yo, me ayudaba mucho compañero Leandro Santoro, con el gobernador de nuestra provincia, cuando fueron esas seguidillas de asesinatos en marzo del 2024. Jamás un diputado y diputada de nuestro bloque salió a tratar de caranchear ante una situación de esa para llevar agua para un molino propio. Nosotros lo que pedimos es que estos temas tengan no solamente la seriedad en el trato, el respeto en el trato, sino la no utilización. Porque después las realidades de cada una de las familias víctimas de estas situaciones, todos las conocemos en el territorio y sabemos qué es lo que pasa detrás de cada caso. Y no se merecen ni los niños ni los adolescentes víctimas, de las cuales tampoco se habla, porque no se habla de la cantidad de niños y niños que son asesinados en determinadas situaciones por adultos. Y vamos finalizando, ya no hemos excedido demasiado. 2 minutos, no estuve tan mal. No, pero la diputada Tolosa Paz, 6 minutos, son 8 en 20 que tenía, es el 40% más. Bien. Si lo hacen todos, casi no se habla. A las 10 de la mañana. Casi no se habla de ese tema. Y como tampoco se habla, y se lo dice, se utiliza de máscara a los niños, niñas y adolescentes para cometer determinados delitos de bandas criminales. Señores, eso está en el Código Penal. Eso está en el Código Penal. ¿Qué pasa que no lo activan? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Dónde están las investigaciones detrás de determinados temas de muchísima resonancia? Recuerdo el asesinato del playero en la ciudad de Rosario. ¿Qué pasó detrás de todo eso? ¿Qué había detrás? ¿Alcanza con lo que se hizo? Digo, hay muchas cosas que nosotros deberíamos darle otro tratamiento. Hoy nuestro bloque claramente define su voto en contra del dictamen de la mayoría. Nosotros estamos a favor de un régimen penal adolescente que salga de la trampa del debate de la edad y que garantice lo que tenga que garantizar en el abordaje integral de la situación de los no punibles, teniendo en cuenta la situación de delitos graves, con el financiamiento necesario, con el plazo de implementación de esta ley que corresponde para contar con todos los instrumentos necesarios y por sobre todas las cosas venimos a transmitir